Libertad para Palestina. Libertad para el Congo. Libertad para Haití. Libertad para Sudán. Libertad para México, para Puerto Rico, para Cuba. Hoy nos posicionamos aquí, disidencias sexuales y de género, y también quienes todavía no se declaran disidentes de la matriz heterosexual y de género, pero que tienen una conciencia clara de que no podemos celebrar ninguna libertad sexual y de género si vivimos en un contexto global en el que los genocidios han sido normalizados y los procesos de deshumanización han sido asimilados no solamente por nuestros contextos y sociedades, sino también reproducidos por medios de comunicación occidentales, tratando de enfriar nuestros cuerpos, nuestras conciencias, nuestras vidas. Y ante eso, ante ese enfriamiento, que ese enfriamiento puede tener diferentes manifestaciones, puede tener también una manifestación o una cara como una marcha que dentro de un contexto de necropolítica y genocidio celebran sin condenar todas las violencias que se perpetúan a nivel global por un colonialismo imperial. Nosotros nos posicionamos desde acá, en contrasentido, en oposición, para poder pedir libertad por todos los pueblos del mundo, que pedir libertad por los pueblos del mundo y por la descolonización de los pueblos del mundo es también pedir libertad por la descolonización de nuestros cuerpos, de nuestras carnes, de nuestras sexualidades, de nuestros géneros. Cuando las travestis nos autodeterminamos para construirnos a nosotros mismos, y todas las disidencias sexuales y de género, y también las maricas degeneradas, destructoras de la familia tradicional, están descolonizando el cuerpo, la carne y la sexualidad. Esto es un asunto de descolonización. El amar es un asunto de descolonización. El desear es un asunto de descolonización. El construirnos es un asunto de descolonización, como lo es también la causa palestina. Ahora voy a leer un posicionamiento que se redactó conjuntamente por todos los colectivos y organizaciones que estamos en el Comité Contramarcha. Nosotros somos muchas personas, se han venido sumando, y esto es una voz colectiva que voy a leer a continuación. Gracias por estar acá. No hay orgullo en genocidios y no en nuestro nombre. Con consignas que las disidencias sexogenéricas hemos convertido en posicionamientos políticos. Esto es fundamental para entender que no solo nos posicionamos contra el orden binario sexual de género, sino también contra los regímenes coloniales e imperialistas que en tiempos recientes han tenido victorias importantes en gobiernos fascistas y ultraconservadores. Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Giorgia Meloni y Víctor Orbán son algunos ejemplos del auge de las derechas en el mundo, que señalan como enemigos de la nación a las personas migrantes, a las personas migrantes que consideran que son enemigas de nuestras sociedades, a las personas LGBT, de la disidencia sexual, que atentan contra los valores de la familia, que nos acusan por ejercer nuestro derecho. Perdónenme, es que yo no sé leer en público, yo sé hablar con la mente. Que señalan como enemigos de la nación a las personas migrantes, consideran que las personas LGBT atentan contra los valores de la familia, acusan a quienes ejercen el derecho a decidir sobre su cuerpo de ser asesinos, y que denuncian a las izquierdas de ser un virus woke. En los últimos años, aunque se ha intensificado en los últimos meses, hemos visto cómo usan la ley, las instituciones y la fuerza del Estado para deportar masivamente a personas del sur global. Prohíben a las personas trans usar sanitarios o vestidores y participar en competencias deportivas. Impiden el uso de símbolos de la diversidad sexual, como el veto a la Marcha del Orgullo en Hungría. Y hablan de proteger a la niñez de la supuesta ideología de género. Además, estos países occidentales que descaradamente se consideran ejemplos de libertad son quienes financian la explotación y las guerras en el resto del mundo. Con especial indignación global hemos visto la complicidad de estos gobiernos con la ocupación y el genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino, así como el genocidio en el Congo por el control del territorio y bienes precarios para el capitalismo, como el coltán, con el que fabrican
las pantallas de nuestros celulares y computadoras. Estos son dos terribles casos de las múltiples consecuencias en todo el mundo derivado del imperialismo neoliberal. En América Latina vemos un camino similar, desde el terror ultrapunitivo de Bukele con un estado de excepción y su megaprisión que recibe migrantes enviados por Trump y que castiga la pobreza, pasando por Dina Boluarte en Perú, que criminaliza la protesta, Daniel Noboa en Ecuador, que mata infancias negras, hasta la Argentina de Milei y el desmantelamiento de los derechos laborales. En México, la militarización ha tenido como consecuencia miles de desapariciones y asesinatos, así como el desplazamiento de los pueblos originarios y el despojo territorial. El alza de la violencia afecta de manera desproporcionada a poblaciones históricamente oprimidas. Entre tanta sangre, la injusticia se volvió la norma. Y esto alcanza también a las víctimas de crímenes de odio, transfeminicidios, feminicidios y otras expresiones de LGBTI-fobia. No hay libertad sexual sin libertad colectiva. Por eso denunciamos el pinkwashing, el lavado rosa, como práctica con maestría, como una práctica del Estado y las instituciones para llamar al Estado de Israel un paraíso gay en el Oriente Medio. Y ahí la importancia de desmarcarnos gritando con fuerza y claridad, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. También vemos con repulsión a todas las empresas que se pintan de arcoíris en junio cuando es conveniente para sus estrategias de marketing, pero esconden sus prácticas de explotación y abusos laborales, y así como sus vulneraciones al medio ambiente y afectaciones al territorio. Si la disidencia sexual no denuncia todo esto, es blanca y cómplice de estas violencias estructurales. Por ello, este año salimos con las siguientes consignas: solidaridad con Palestina, Haití, el Congo, Sudán y todos los pueblos en resistencia. Justicia para las víctimas de crímenes de odio y violencia patriarcal, racista y clasista. Fin de la militarización y la violencia estatal. Verdad y justicia para las personas desaparecidas. Ni un paso atrás en los derechos laborales. Aprobación de las 40 horas semanales ya. Gracias por estar acá. Vamos a marchar. No es nuestro nombre. Que nuestro orgullo no sea una celebración en el pinkwashing o en el genocidio, que sea una forma de resistencia, y que la rabia sea la emoción que articule todas nuestras acciones colectivas. Y recuerden que esto no se acaba hoy, sino que es una lucha hasta que la descolonización y la rabia y la dignidad se haga una costumbre. Libertad para Palestina, el Congo, Haití y Sudán. Bueno, ahora vamos a leer otro pronunciamiento. ¿Cuál es el colectivo que va a pasar? Creo que de las